Hola muchachos, continuamos con la segunda parte del vídeo de las herramientas. Con este sí que terminamos el desempaquetado, así que vamos a ello y espero que les guste. Y aquí tenemos un sobre, entrega en buzón. Pues esto está prácticamente vacío. Vamos a ver qué vino aquí. Nunca funciona bien los sellitos estos. Pero vamos a ver qué tal. Ah, miren chicos, miren lo que nos llegó. Bien, 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 bien. A ver, estos son los clips para hacer el modelaje con los cables de fuente que sostienen los tomos de 12, de 24 pines. Así que ven, para darle una nueva vista a lo que va a ser el cableado del ordenador. Pues bueno, aquí tenemos otra caja bastante grande, pero no sé qué pueda venir aquí adentro. Así que vamos a chequear. Amazon, como siempre, empaquetando muy bien las cosas. Pues miren chicos, esto fundamental en el canal: alcohol isopropílico o isopropanol. Pero vean esto, garantía de calidad 99,9%. Este es un producto que lo vamos a usar mucho en las limpiezas, en los ordenadores. También lo vamos a usar, de repente nos encontramos un componente que nos esté dando fallo y esta es la solución: una limpieza a fondo con un producto adecuado. Fíjense que el fabricante, EQM Soluciones Químicas, garantiza la pureza del producto, y esto es muy importante, sobre todo en los lugares donde hay humedad. Si para hacer una limpieza vamos a utilizar un producto de estos que no sea tan puro, pues habría que tener cuidado, ya que habría que darle un mayor tiempo de secado, ¿vale? Y sin embargo, con esta calidad sabemos que apenas 5 segundos son suficientes para que se evapore el alcohol en los componentes que vamos a usar. Un componente, bueno, evidentemente que no va a estar al alcance de ningún niño y que nos está advirtiendo aquí que tiene riesgo de incendio, por lo cual debe estar alejado de fuentes de calor. Y nada, un componente muy importante para los trabajos que vamos a hacer, tanto de limpieza como de restauración de partes y componentes, chicos. Muy bien. Venga, seguimos. Ahora nos toca otra caja. Miren qué grande es la caja, que casi no alcanza el ancho de la cámara para captarla. Así que nada, vamos a ver qué nos llegó en esta ocasión. Ah, mira lo que es. Ya si lo tengo aquí afuera, se ve claramente que fue. Pues sí, chicos. Otra herramienta. Vamos a quitar aquí. Otra herramienta o accesorio, como queramos llamarle, que no solo está muy de moda en esto de las personas que hacen redes sociales, sino que la verdad nos va a aportar gran beneficio a la calidad de grabación del canal. Vamos a retirar esta caja grande para hacer el desempaquetado aquí en cámara. Pues chicos, pues bien, un aro de 10 pulgadas para hacer grabaciones en vivo, que nos incorpora un trípode de altura y un trípode de sobremesa, y también un control remoto por Bluetooth. ¿Para qué? Para activar y desactivar la grabación cuando queramos. Pero venga, vamos a mostrárselo todo. Wow, se ve bastante bien. Me gusta, se ve bastante bien. Ya se acabó de tener que estar amarrando el celular con libros y cosas aquí para poder hacer tomas, sino que vamos, un poquito de calidad para el canal y trabajar más cómodo, la verdad. Amigos, un pequeño manual, nada que decir, esto pues nada del otro mundo. Las instrucciones de montaje, el aro de luz. Aquí nos incorpora, a ver, esto parece ser como un resguardo para cuando no lo vamos a usar. Bueno, efectivamente es un resguardo para el aro de luz. Es un resguardo para el aro de luz LED, para protegerlo del polvo, de la humedad, lo que sea. Luego tenemos un control remoto que nos va a permitir pasar por varias de las funciones del aro, ya que
trae varios colores, varias combinaciones, varias tonalidades de blanco, luz más intensa, luz menos intensa. Pero bueno chicos, no los voy a aburrir, al final es un aro de luz blanca para que tengamos una buena iluminación en las grabaciones del canal. Vamos a sacarlo aquí, con mucho cuidado. Pues eso, aquí tienes el aro, viene con dos sistemas roscados. Vamos a ir extrayéndolo todo. Tenemos otro componente. Pues estas cositas vamos a ver ahorita cómo se llama, porque es la primera vez que me enfrento a este sistema de ensamblado de aro de luz y la verdad no tengo idea. Esto evidentemente es un soporte para una webcam, para una cámara de acción, para un móvil. Este tiene que ser este es el soporte del trípode que se puede colocar encima del escritorio. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Otro accesorio. Pues nada, vamos a sacarlo todo y en breve vamos a proceder a ensamblarlo a ver qué tal queda. El control remoto, con pequeño control remoto para activar y desactivar la cámara. Como podemos ver, trae opciones para iOS y para Android. Muy chévere. Y este aquí, pues, este es el trípode grande. Vamos a ver. Sí. Pues ni mucho que decir chicos, un trípode bastante común en el que poner nuestra luz, que de hecho apenas lo desarmo. Pues chicos, sí, un trípode bastante común, pero que la verdad le vamos a dar mucha utilidad aquí en el canal, sobre todo para generar una buena calidad de iluminación y bueno, también para ayudarme a mí a que el trabajo se me haga más fácil, la verdad. Vamos a proceder a retirar esto para hacer el primer ensamble, a ver qué tal. Pues esto no va a quedar muy bien registrado en cámara. Vamos a aflojar un poco aquí. Y tal que así. Bueno chicos, lo voy a armar y enseguida paso a otra toma para que lo vean porque no puedo. Este es el primer paso, colocamos el haz de luz. Vamos a seguir colocando los demás componentes. Ya he armado el haz de luz, un soporte aquí. En este caso yo grabo con el móvil que tiene una calidad bastante aceptable, no tengo otra cámara. Así que los soportes que usé fueron los de móvil en distintas posiciones. Ahora lo vamos a probar, pero quería decirles que una cosa que no me esperaba es que viene con un conector USB y no trae incorporado pues nada, el cargador o el adaptador que necesitamos para darle alimentación. No lo trae incorporado, así que he tenido que usarme este que tenía por casa y vamos a probarlo a ver qué tal. Bueno, aquí lo encendemos a través del botón, tiene dos botones, botón RGB, subir y bajar, aumentar y disminuir, botón de luz y así arranca. Claro, esto la verdad que luce bastante bonito, pero práctico pues para el trabajo que vamos a hacer no lo es tanto, así que esto es lo que vamos a utilizar, una luz blanca fría que nos va a dar buena iluminación en los próximos videos y bueno, que se puede aumentar o disminuir la intensidad y según nos haga falta lo usaremos y así nos quedó. Este es el soporte de escritorio y el resto de accesorios que incorpora el aro de luz LED.
paquetazo, próximo paquete. Vamos a revisarlo, chicos. La marca Soy Tu Hogar, o sea, de la tienda de Soy Tu Hogar. Ya veo lo que viene aquí. Esto es otro accesorio que nos viene genial. Y ahora van a ver bien qué cosa es. Pues ahí, como pueden ver, tenemos un soporte articulado que nos va a servir para usar menos espacio en el escritorio, poder montar nuestro monitor y poder montar a la vez nuestro portátil. Esto la verdad que lo venía deseando hace mucho tiempo, no lo había comprado, pero me vi ahora con este tema de las grabaciones del canal, pues lo que les contaba. Es algo que es muy práctico, muy cómodo. Yo en este caso tengo un ordenador de sobremesa, una computadora, bueno, pues de las grandes, como diríamos. Y también tengo una laptop, un portátil, como le llamen ustedes. Y realmente hay ocasiones, no todo el tiempo, pero sí es que hay ocasiones en las que necesito acceder a los dos equipos. Y si tuviera el monitor con el teclado, los periféricos, lo que esté usando encima del escritorio, me fuera un poco incómodo, pues, de utilizar las dos pantallas a la vez. Y aquí, pues nada, ya tenemos este problema resuelto. Y la verdad es que no tengo mucho más que decir sobre este producto. Como pueden ver, hay algunas cosas para el canal que sí las compré nuevas, ya que a veces este tipo de productos de segunda mano es muy difícil de encontrarlo y a veces también de segunda mano pues los quieren vender a un precio que casi que es mejor obtenerlo nuevo de paquete. Hay cosas que traje para el canal, pues evidentemente, como habíamos visto, un canal que va a ser pues no de alto costo, sino un canal que va a estar al alcance de cualquier persona. Estos son accesorios que yo realmente los necesito, me va a hacer más cómodo el trabajo, me va a ayudar a crear un contenido para ustedes, chicos, que tenga mejor calidad. Y no hay mucho más que decir. Esto es desmontarlo, armarlo y mejor se los enseño ya cuando esté totalmente equipado con lo que vamos a usar en esta plataforma que estamos creando aquí para trabajar en los vídeos del canal. Bueno, y ahora este último paquetito que vino así enrollado. Está suave para no, aunque ya creo que sé lo que es, así que lo voy a hacer con un poco de cuidado. Este cúter no está ya en su mejor momento, así que voy a cortar suave para no dañar lo que hay dentro. Y ya casi lo tenemos. Pues sí, familia, una alfombrilla tipo pad, muy cómoda la verdad, donde haremos limpieza, montaremos componentes, donde haremos las limpiezas, donde montaremos las placas madre, las fuentes de poder, los discos duros. Y esto es un elemento que viene, como bien lo dice su nombre, alfombrado, también es engomado. Me va a ayudar a proteger la superficie del escritorio. Y la verdad que es nuevo también, pero costaba muy poco. Y pensé que era una buena compra para el canal y para cuidar no solo los componentes con los que vamos a trabajar, sino también el escritorio, que a pesar de ser de segunda mano, como pudieron ver, lo estuve armando ya previamente. Creo que ya lo debo haber mostrado en el video, como estuve ensamblando el escritorio, y se conserva muy bien y me gusta que las cosas... Pues sí, chicos, que otro accesorio que brinda confort, brinda comodidad, brinda protección
Y sobre todo, pues miren, es una vista bastante agradable, ya que aquí vamos a tener muchas tomas desde arriba con los trabajos que vamos a hacer. Así que todo para que sea un contenido agradable a la vista. Y chicos, pues nada, con esta alfombrilla voy a despedir el video, ya que no hay más nada que desempaquetar. Me gustaría que si les parece bien este trabajo que estoy haciendo con el canal, que si les gusta el contenido, que si ven que estoy esforzándome por hacerlo mejor cada día, me dejen su like, me dejen un comentario, me digan qué les gustaría que empezáramos a hacer con las pruebas del canal. Y el próximo vídeo sí va a ser el desempaquetado de lo que había en las bolsas del vídeo anterior, donde tenemos las placas madres, donde tenemos las fuentes, los discos duros, en fin, toda esa gama de componentes que adquirimos para hacer pruebas, para testear, para hacer modificaciones, para hacer modding. Y nada chicos, hasta aquí se queda el vídeo de hoy y gracias por verlo hasta el final.